nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Venimos aquí a la iglesia para encontrarnos con Jesús, el Hijo de Dios. Hoy dice el Evangelio que Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas y que sus ovejas conocen su voz. Conocen la voz del buen pastor porque le escuchan, conocen y son obedientes al buen pastor porque hacen su voluntad. Vamos a pedir al Señor que nos dé fuerzas para hacer aquello que nos pide, aun cuando a veces no comprendamos el porqué de las cosas, aun cuando en algunos momentos la voluntad de Dios signifique para nosotros esfuerzo, sacrificio, subir a la cruz, porque pide de nosotros que nos esforcemos, que amemos y que perdonemos. Vamos a prepararnos para celebrar dignamente la Eucaristía, como siempre, dando gracias al Señor por su misericordia y pidiéndole perdón por nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has dado a tu Iglesia el gozo inmenso de la resurrección de Jesucristo, concédenos también la alegría eterna del reino de tus elegidos, para que así el débil rebaño de tu Hijo tenga parte en la admirable victoria de su pastor. Él que vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé, desde Perge, siguieron hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos practicantes se fueron con Pablo y Bernabé, que siguieron hablando con ellos, exhortándolos a ser fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente casi toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios. Al ver el gentío, a los judíos les dio mucha envidia y respondían con insultos a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones: «Teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te haré luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el extremo de la tierra». Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor. Y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies como protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclamad al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono será su pastor y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas, y Dios enjuagará las lágrimas de sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. La experiencia que tenemos cada uno de nosotros ante nuestros pecados es la experiencia de la misericordia divina. Una misericordia que hace que Dios no nos pague como merecen nuestras culpas, sino que al contrario, porque es un Dios rico en misericordia, es paciente con cada uno de nosotros, nos perdona y con su gracia nos levanta. Cristo ha comprado la salvación para cada uno de nosotros. Cristo, muriendo en la cruz, pagó el precio de nuestro pecado. Y por lo tanto, la experiencia del cristiano ante el misterio del pecado y por lo tanto del mal, le lleva a la esperanza. Yo sé que el pecado no tiene la última palabra en mi vida. Experimento con dolor mis caídas. Experimento que, a pesar de que muchas veces deseo hacer el bien, pues porque soy débil, tropiezo y caigo. Pero como Dios no me paga como merecen mis pecados, sino que como es un Dios rico en misericordia, me perdona, eso hace que tenga esperanza. Sé que el amor de Dios no está condicionado a mi respuesta, sino que su respuesta ante mi pecado siempre es el amor, la misericordia y el perdón. Y por eso nosotros, ante nuestras caídas, ponemos nuestra vida en manos del Señor. No podemos vivir esclavizados al mal y al pecado. Si solo confiáramos en nuestras fuerzas, lo que nos dice nuestra experiencia es que estaría todo perdido. Porque ¿cuántas veces nos esforzamos y por más que ponemos empeño, por más que luchamos, volvemos a tropezar? Es porque confiamos en Dios,
es porque Él pagó la deuda contraída por nuestro pecado, por lo que podemos decir, yo sé que voy a vencer al mal, porque ya hay alguien que le venció, que es Cristo, Él es nuestro abogado y ha pagado la deuda contraída por nuestros males y pecados. Por eso tenemos esperanza. Por eso decía Cristo en el Evangelio que nadie arrebatará a aquellos que el Padre le ha dado. Tienes que confiar en el poder de Dios. Es que vuelvo a caer, confía en la gracia. Es que por más que lo intento, vuelvo a tropezar, confía en la misericordia divina. Una persona que se siente amada, uno que ha experimentado la misericordia de Dios, no juega con Dios. Nosotros no jugamos con Dios, sino que al contrario, nuestra respuesta es fruto del amor que Dios nos tiene, porque confiamos en Él y no en nuestras fuerzas. Le decimos lo siento cuando hemos caído, nos confesamos y volvemos a empezar. Si fuera por la experiencia que tenemos, que es la de que volvemos a caer, diríamos, ¿para qué volver a confesarse? ¿Qué sentido tiene volver otra vez a confesarse si soy débil y vuelvo a caer? Pero como yo sé que hay alguien que ha pagado por nuestro pecado para liberarnos, tenemos esperanza y confiamos en Él. Él ha comprado nuestra salvación. Vivamos, por tanto, como personas que confían en el poder de la gracia. Y no vivimos como personas que confían en el poder de la gracia cuando porque tropezamos pensamos que está todo perdido. Nosotros sabemos que no es así, que aunque volvamos a tropezar porque somos débiles, hay alguien que nunca nos deja de su mano, ese es nuestro Padre Dios. El Evangelio de hoy, por tanto, nos transmite esperanza. Nos dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia divina. ¿Has caído? Pide al Señor perdón. ¿Te sientes débil? Acércate a Cristo, porque si estás unido a la vid, podrás dar fruto. Reza más, practica más los sacramentos, lucha por aprovechar las mortificaciones propias de la vida, ofreciéndoselas al Señor, para de esa manera ir preparando tu corazón ante las tentaciones del demonio. Y pon solo en Él tu esperanza, no en tus fuerzas, sino en su misericordia y en su amor. Y cuando uno hace esto, aunque vuelva a tropezar, experimenta que con la ayuda de Dios va mejorando, porque el Señor le va purificando y porque el Señor hace que avancemos en el camino de la santidad. No sé si nos presentaremos a Dios cuando Él nos llame a su presencia, libres de culpa y por lo tanto puros. No lo sé, pero sí sé que si una persona mira a Cristo y le dice, Señor, lo siento, que si una persona le dice, Señor, auxíliame porque soy débil, el Señor nunca le abandona, sino que siempre se acerca a esa persona que pide ayuda para sostenerla y para rescatarla. Es la experiencia que tuvo Pedro. Pedro, que como nosotros también era débil, que negó al Señor 3 veces, pero que enamorado, cuando el Señor se aparece y le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Él le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuando hayas tropezado, no sigas anclado a tu pecado. Libérate de él poniéndolo en manos del Señor. Fíate del Señor, que sabe más que tú, que te ama mucho más de lo que tú puedes llegar a entender. Tú lo que tienes que hacer es poner tu vida en sus manos. ¿Has caído? Pídele ayuda. ¿Has caído? Confiésate para obtener el necesario perdón por tus culpas y tus pecados. En segundo lugar, dice el Señor que sus ovejas le escucharán. ¿Escuchamos nosotros la voz de Dios? ¿Tenemos tiempo para el Señor? ¿O por el contrario, venimos a cumplir? Intentamos llegar a misa, bueno, si podemos llegar hasta el Evangelio porque dicen que vale, yo no sé si dicen que vale, ¿quién dice eso? Porque hay que oír misa entera, es uno de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. ¿Estoy racaneando tiempo con el Señor? Si Él me ama y me quiere, si Él se entregó por mí, la respuesta nuestra tiene que ser la de jugar con el Señor y en lugar de abrirle mi corazón y venir a encontrarme con Él,
racanear tiempo para venir el menos posible hasta que valga? Creo que no es justo, sinceramente, creo que no lo es. Creo que deberíamos venir un poquito antes para serenar nuestro espíritu, para prepararnos y ser conscientes de qué vamos a celebrar y con quién nos vamos a encontrar. Porque nos vamos a encontrar con aquel que entregó su vida por nosotros, porque nos vamos a encontrar con aquel que por amor se quedó en la Eucaristía para salvarnos. Y por lo tanto creo que el Señor se merece que le pongamos no en cualquier lugar de nuestro corazón, sino en el primer lugar en nuestro corazón. Primer lugar no significa único, último, no significa único, porque Dios no lucha contra mis seres queridos, pero primer lugar significa el primero. Y mis seres queridos vendrán después de Dios. Y porque además, cuando pongo a Dios en el primer lugar de mi corazón, Dios que no resta, sino que siempre suma, Él ensancha mis limitaciones. Él llena con su gracia mi corazón para que ame más, para que ame no solo cuando me apetece y me nace del corazón, sino también para cuando me resulta difícil, porque a lo mejor a esa persona a la que tengo que perdonar, pues no me cae bien. O a esa persona con la que tengo que compartir mis bienes, no me apetece hacerlo, porque supone para mí un esfuerzo y un sacrificio. Pero como el Señor llena con su gracia mi corazón, amplía mis límites, mueve mi corazón para que ame no solo cuando me es fácil, sino también cuando me supone un esfuerzo o un sacrificio. Escuchemos a Cristo. Él es el buen pastor, que ha dado la vida por sus ovejas y cuyas palabras son palabras de vida eterna, que me llevan al camino de la verdad y de la salvación. Y si pongo en Él mi esperanza, si me fío de Él y por lo tanto le escucho y hago su voluntad, experimentaré la felicidad ya aquí en la tierra. ¿Cuántas veces, cuando perdonas, cuando compartes, cuando eres generoso con los demás, experimentas una felicidad que solo da el amor? Porque hemos sido creados para amar a imagen y semejanza de Dios, y Él, que es nuestro modelo, es amor. Y solo si seguimos el camino de Dios, que es el camino del amor, podremos ser verdaderamente felices. No tengas miedo a amar, no tengas miedo a entregarte, no tengas miedo a seguir a Cristo, que por nosotros subió a la cruz para salvarnos. Cuando te entren dudas del amor de Dios porque no comprendas sus planes, mira la cruz de Cristo. Cuando te parezca difícil lo que el Señor te pide, mira al Señor crucificado y experimentarás en esa cruz razones para hacer lo que Él te pide. Decía Pascal que el corazón tiene razones que la razón desconoce. Y decía Santa Teresa de Jesús que a ella le gustaban los Cristos muy llagados, porque los Cristos que expresaban sufrimiento le hacían darse cuenta del precio altísimo que Dios pagó por nuestra salvación. A veces no comprendemos los planes del Señor, es verdad. En algunos momentos hacer su voluntad puede ser difícil. Mira la cruz de Cristo para encontrar razones y fiarte de Él, para no dudar de que Él es el camino que nos lleva a la salvación. Nosotros sabemos que el pecado no tiene la última palabra en nuestra vida, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia y la misericordia divina. Seamos, por tanto, en medio del mundo, testimonio de esa esperanza, de que no estamos solos, que ante el problema y el misterio del dolor hay alguien que nos sostiene, ese es Cristo. Que ante el problema y el misterio del dolor hay alguien que nos da respuestas. No te quitará la cruz, Él subió a ella por ti, pero sí te dará fuerzas para que ames esa cruz, para que en esa cruz le ames a Él, para que transformes ese sufrimiento dándole un sentido cristiano, el sentido de colaborar con Cristo como miembros que somos del cuerpo místico de Cristo en la obra de la salvación. Nosotros no amamos el dolor, amamos a aquel que se hizo dolor y cruz para salvarnos. Por ti, Señor, porque tú subiste a la cruz por mí, acepto los misterios que no comprendo, los ofrezco para colaborar contigo en la obra del amor. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos testimonio de esperanza en medio del mundo. Por nuestras obras de caridad y misericordia, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos para que cese todo germen de violencia en nuestro mundo, para que haya paz en Ucrania, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y la defensa de la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor,
pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el tiempo santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Francisco, Betty, Ana Dolores, Ana Juana, Aura, Osvaldo, Maruca y difuntos de la familia de Loera León, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. No hay experiencia más gratificante para un sacerdote, o al menos para mí, que la de experimentar no solo la misericordia de Dios conmigo, cuando yo me confieso y el sacerdote me absuelve, sino también la de experimentar la alegría que siente el penitente cuando el Señor perdona sus culpas. Somos tan afortunados. Cristo ha pagado la deuda contraída por nuestro pecado. ¿Cuál es el testimonio que tendremos que dar en medio del mundo? ¿El de un cristiano triste o el de un cristiano que se siente querido, amado,
salvado por Dios, sostenido por Él. Quevedo decía, somos polvo, pero polvo enamorado. Enamorados porque el Señor nos ha amado el primero. Enamorados porque el Señor, desde la cruz, nos ha redimido. Vamos a pedir al Señor que nos dé fuerzas para ser testimonio de esperanza en la sociedad. Rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Pastor bueno, vela con solicitud sobre nosotros y haz que el rebaño, adquirido por la sangre de tu Hijo, pueda gozar eternamente de las verdes praderas de tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. El próximo sábado, a las 7 de la tarde, tendrá lugar aquí, en el templo, la charla de espiritualidad y de formación que a veces, una vez al mes, nos da el Padre Santiago. Digo a veces porque este año no ha venido con la frecuencia que le hubiera gustado, pero el próximo sábado sí le tendremos aquí con nosotros para que nos imparta esta charla de formación. A las 7 de la tarde, aquí en el templo, el próximo sábado. Estáis todos invitados. En segundo lugar, afuera de la parroquia, en la zona de la parroquia, antes de salir de la verja, hay unos religiosos que están vendiendo manualidades que ellos realizan para poder sufragar sus obras sociales. Aquellos que estéis interesados en colaborar, podéis hacerlo. Ellos con mucho gusto os venden sus artículos. Espero y deseo que paséis una feliz semana. Os voy a dar la bendición. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen María que proteja a nuestras familias. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.